Listo, señores, estamos en vivo. Perfecto. Hola. Perfecto, pues buenas tardes a todos. Estamos muy emocionados el día de hoy porque tenemos nueva plática de Blazor, esta interesante tecnología que nos apasiona mucho. Y el día de hoy vamos a tener una plática muy especial porque vamos a hablar de un tema que nos han estado preguntando, cuándo se utiliza o cómo podemos utilizar Blazor en entornos productivos. Es un tema muy interesante. Listo, señores, y con un ponente bastante bueno en este tema. Mi nombre es Héctor Uriel Pérez Rojas, me acompaña Vicente Gerardo Guzmán Lucio, que formamos parte del grupo de Blazor en español, y tenemos a Miguel Quintero Pacheco, que nos acompaña, es un MVP de Microsoft. Ya antes les hemos comentado acerca de la comunidad que tenemos nuestro grupo de Facebook en español, pueden buscarnos y inscribirse al grupo de forma gratuita. Tenemos también lo que es esta URL para que puedan entrar al grupo de WhatsApp y allí compartimos material y se hacen preguntas también sobre el tema de Blazor y hay mucha gente con experiencia que responde muchas veces las preguntas. Tenemos también el curso gratuito de Blazor, recuérdenlo, es un curso que se encuentra en esta plataforma, es un curso totalmente en español, no tiene ningún costo, y también tenemos nuestro canal de YouTube, que es donde estamos subiendo las transmisiones que estamos pues llevando a cabo cada semana. Aquí pueden encontrar este material, pueden encontrar también el curso gratuito y pueden encontrar mucho material más que vamos a ir subiendo pues más adelante. Entonces, Vicente. Ok, pues gracias por la introducción con respecto a todo el contenido que estamos moviendo en redes sociales. Recuerden suscribirse también al canal y pues hacer las demandas del contenido que deseen ver. En esta ocasión, como ya les dijo Héctor, tenemos la asistencia de mi buen amigo Miguel Quinteros desde Medellín, Colombia. Ahí sí se dan cuenta, tiene la luna a su lado izquierdo. Y bueno, el día de hoy, como comentaba Héctor, nos va a hablar con respecto a la parte productiva, ¿no? Ahora sí que Miguel ya lleva 14, 15 años, no me acuerdo cuántos años me comentaste, Miguel, siendo consultor independiente. Y bueno, es una persona muy activa digitalmente hablando, puesto que se mete en cosas de inteligencia artificial, desarrollo de aplicaciones, la parte de Azure, cuenta con varias certificaciones y bueno, pues no hablaré un poco más, sino que él mismo exprese de lo que ha hecho, ¿no? A lo largo de su trayectoria profesional. Miguel, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Digamos que no soy muy dado a hablar de mi trayectoria, sino me gusta más hablar de lo que conocemos, del comportamiento, más que comportamiento, de todo lo que hemos aprendido y lo que podemos compartir. Era lo que quería decir, no comportamiento, sino compartir. Básicamente, pues lo que dice Vicente es cierto, me gustan mucho las nuevas tecnologías, me gusta siempre estar como a la vanguardia. Me llama mucho la atención todo el tema de Machine Learning, todo el tema de servicios cognitivos, me gusta mucho eso, y todo el tema de desarrollo web, que es donde me he desenvuelto durante mucho tiempo. Y por eso, pues, cuando me empecé a involucrar con Blazor, me gustó, y ya cuando salió para poder trabajarlo ya a nivel, ya no es preview, sino ya que sale la versión casi que definitiva, por lo menos la primera versión para poder empezar a trabajar, empecé a implementarlo en diferentes proyectos, pues 2, 3 proyectos realmente, y comentaba que para mí fue muy fácil y fue un cambio tremendo dentro de este ambiente. Ya les voy a decir y les voy a mostrar por qué. No sé, es que ya estoy que me hablo sobre Blazor, entonces si quieren empecemos más bien sobre el tema que más que presentarme, más hablar de Blazor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? Ok, adelante, Miguel. Adelante. Probablemente hay una pequeña demora entre lo que la gente está viendo en YouTube y lo que yo estoy presentando ahorita acá. Dentro de esa demora, pues igual puede ser que surjan algunas preguntas y yo las vea después de haber pasado cierto tiempo, o pues Héctor de pronto las vea, o Vicente las vea después de haber pasado cierto tiempo. O sea, no hay problema, igual si es necesario paramos un tricito, respondemos la pregunta y continuamos con la charla. O sea, no duden en hacer sus preguntas, en cualquier inquietud, hacerla de una vez y con eso vamos evolucionando dentro de este desarrollo. Por ahora, pues arranquemos con lo primero mi primaria, como decía una campaña de educación aquí en Colombia. Primero mi primaria.
Y para eso, pues tenemos nuestro ambiente de Blazor. Aquí vamos a compartir la pantalla. No sé si ya la gente está viendo la pantalla. Creo que no. En un momento. Yo ya estoy compartiendo la pantalla. Héctor, no sé si se está viendo mi pantalla ya. Yo todavía no la veo. Sí. ¿Ya la agregaste ya, aquí en el panel? Sí, ahí está en el panel. Perfecto, eso. Ya está la pantalla. Bien. Entonces nosotros tenemos, ustedes ya han visto incluso en charlas anteriores y dentro de todo lo que ha comentado Héctor, lo que ha comentado Vicente en las charlas anteriores, les recomiendo ver los videos anteriores. Incluso los invitados ya han hablado de los dos sabores que tiene Blazor, el sabor Web Application y el sabor Server. Entonces no voy a entrar a hablar de las cosas que ya se han hablado antes para poder agilizar y poder mostrar las cosas. Hoy la charla se llama Blazor para entornos productivos. ¿Por qué? Porque me pareció curioso, pues realmente es una inquietud que surge mucho alrededor de las nuevas tecnologías, y es que cuando surge algo nuevo, la gente lo piensa dos veces antes de decir vamos a comprar la nueva tecnología o vamos a empezar a implementar la nueva tecnología. Y pues uno lo entiende. Todo esto surge y ahí también sé que Vicente se sintió frustrado igual que yo, porque cuando salió Silverlight, uno lo vio y era una maravilla trabajar Silverlight porque era tener unos entornos muy interactivos, muy de fácil manejo. Era la contraparte de lo que en su momento era Flash. Y pues lógicamente pues esto también requería que hubiera un plugin, que hubiera una serie de cosas para poder manejarlas. Y dentro de todo ese ambiente salimos todos frustrados. ¿Por qué? Porque Silverlight, cuando surgió la noticia, casi que salió Silverlight y al año siguiente salió la noticia en donde HTML5 iba a cambiar todo su entorno y se iba a plantear que de aquí a 2021, más o menos, mejor dicho, ya estamos por ese entonces, por esa época. En ese entonces decían que de aquí al 2020, 2022 ya se iba a implementar toda la estructura y que todos los plugins iban a morir, ya no se iban a manejar. Eso pues lógicamente afectó porque había más de una persona, me incluyo, que habíamos ya gastado mucho tiempo en aprender toda esta estructura de Silverlight y pues lógicamente se fue al caño porque no volvió. Bueno, hay algunas cositas que fueron hechas en Silverlight y pues, se hizo mantenimiento, pero ya básicamente en este año ya los navegadores dijeron ya no hacemos soporte para plugins, específicamente Flash, porque ya Flash sale. Ya el año entrante ninguna página va a trabajar con esos plugins. Eso, bueno, igual hay otras cositas que se pueden hacer y se están trabajando sobre eso. Dentro de eso, pues, hubo una primera frustración. Entonces, sé que Vicente, al igual que yo, nos metimos por el lado después de desarrollo para Windows 8 o para Windows Mobile cuando salió Windows 8. Y entonces empezamos a crear aplicaciones para dispositivos móviles de Windows. ¿Y qué pasó? Vicente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Estás por ahí? Eso... Sí, aquí ando. Pues fue una frustración porque primeramente te metes con la herramienta de Visual Studio 2010 y sale Windows Phone 7.0, luego empiezan todas sus actualizaciones y dices, pues va, bacán, esto va a pegar mucho, va a funcionar porque le están metiendo duro. Luego sale Windows Phone 7.1, 7.5, 8, 8.1, luego dice, no, sabes que hay que evolucionar a Universal Windows Platform y dices, bueno, todavía continúo contigo y ¿qué pasa después? Pues se muere. O sea, tantos años y se muere. Sí, qué frustración, en serio. Y por eso termina uno y uno dice, pero ¿qué? Y lo que tú dices es tantos años dedicándole a eso y murió. ¿Qué pasó con ahorita las van? Yo me acuerdo que Microsoft sacó las van y estaban sobre la plataforma universal y yo me compré una y empecé a desarrollar para eso cuando dijeron, no va a haber más soporte para eso. Pero ¿qué jugamos? ¿Sí? De hecho, ¿te acuerdas que con esta van, de hecho yo también le desarrollé una tipo aplicación y bien chévere porque decías, ya le puedes ponerle el tile, el cuadrito, ¿no? Bien padre, puedes acá. Y va a salir la versión 2, espérenla, la versión 2 va a estar más chévere. Y murió. Y dices, no, ¿es en serio? O sea... Yo empecé a hacer una aplicacioncita médica para usarla en la van.
que era para tomar esas pulsaciones y la persona y lanzar como una alerta en un caso, y no, esperando la versión 2 de la banda, ahí yo, la verdad, termina uno que llora. Y es por eso que, lógicamente, cuando llega este tipo de cosas como Blazor, uno dice, ¿será que me le mido o no me le mido? Pero entonces ahí es donde uno ve la historia. Con el caso de Silverlight, el tema es que pues, sacó un plugin Microsoft, que era Silverlight, pero cuando se dijo no más plugin, Microsoft dijo, oiga, y es lógico, una empresa de trabajo, Microsoft dice, bueno, esto va a morir a la vuelta de unos años. ¿Le metemos la ficha o no le metemos le metemos el hombro o no le metemos el hombro a sacar esto en 2 años? No, pues ¿para qué le vamos a meter el hombro si esto va a morir? En el caso de Windows Mobile, eso sí me dolió también mucho lo mismo que Vicente. Windows Mobile, pues dijeron, oiga, no, pero es que aquí Miguel de Casa sacó esto que trabaja Mono y Xamarin y todo el cuento, más bien cojamos eso, desarrollemos y casi que queda desarrollo nativo y podemos montar ese plugin y todo el cuento porque pues fue un dinero que le metimos a sacar dispositivos móviles, pero nadie más se le midió y fue un tema más de manejos internos de Microsoft y pues dijeron, no sacamos más dispositivos móviles y eso fue todo un enredo ahí con ese tema y listo, murió. Y la van fue algo parecido, o sea, Microsoft llegó y dijo, pero es que nuestro negocio no es hardware, es software, entonces ¿para qué nos metemos con eso? O sea, menos mal siguieron con la Surface, porque la Surface es muy bacana, pero igual la Surface pues es plataforma Windows, entonces no tiene nada que ver con aprender algo nuevo. Listo, eso es otro tema. Y ya pues uno llega y dice, listo, vamos a mirar Blazor, ¿será que vale la pena meterse con Blazor? Entonces mira uno la historia. Blazor es una evolución que no sale solamente del entorno Microsoft, sino pues ya creo que ustedes incluso lo mencionaron en una de las charlas que hicieron al comienzo de Blazor. Les recomiendo que vean los videos anteriores que sacaron aquí Vicente y Héctor. Hablan de que es una iniciativa de los grandes desarrolladores de software. O sea, estamos hablando de Microsoft, estamos hablando de Google, estamos hablando incluso por ahí, se me olvidan los nombres de los otros 2 que están ahí metidos. Y todos ellos, cada uno está sacando su propia versión, no de Blazor, sino de WebAssembly. Pero Microsoft fue un poquito más allá diciendo, listo, nosotros tenemos Blazor, vamos a sacarlo con el nombre de Blazor. O sea, al comienzo todo fue WebAssembly, porque esto arrancó hace un par de añitos, ya, y pues al comienzo fue WebAssembly, yo hice los primeros pinitos ahí, de eso primero no sirve nada, honestamente pues estaba en preview, y pues pero fue interesante ver cómo empezó a evolucionar todo este tema de Blazor, y empezó en un punto dado, Microsoft dijo, oiga, podemos sacar un WebAssembly, y podemos sacar una versión server. El server, ¿qué hizo Microsoft? Integró una tecnología que ya lleva también bastante tiempo, que es SignalAir, y esa tecnología SignalAir lo que hace es que permite trabajar en tiempo real conectándose con el servidor, utilizando WebSockets y por debajo hacer una configuración, manejando todo ese entorno de seguridad que uno tiene con el código compilado. Entonces, integraron eso. Y continuaron también con el WebAssembly, a la par que con el server. Entonces, hay 2 sabores, uno que funciona como WebAssembly normal y con el server, que es el que hoy pues vamos a hablar un poquito más del server. Bueno, vamos a hablar de los 2, pero un poquito más del server. El server, en una charla que estuve hace poquito también, hablamos que el server pues normalmente es para entornos netamente webs. Entonces, si yo voy a desarrollar un entorno web y que se puede ver en dispositivos móviles, pero siempre conectado a web, pues puedo utilizar Blazor Server. En el WebAssembly me toca tener en cuenta ciertas cositas de seguridad, ciertos elementos interesantes. ¿Por qué? Porque pues todo puede funcionar offline, y ese offline implica que yo tengo que prácticamente descargar varias de las cosas del desarrollo dentro de mi ambiente. Ahora, eso no quiere decir que sea inseguro, no, digamos, tiene sus detalles que hay que revisar. Ahorita vamos a ver un poquito de qué es lo que, cuando voy a publicarlo, qué es lo que se publica y qué es lo que hay detrás de todo esto. No sé si hay preguntas hasta ahí, se pueden responder. Si no hay preguntas hasta ahí, continuamos sin problemas. ¿Alguna pregunta? No, de momento no hay preguntas, mi estimado Miguel. Listo, entonces yo aquí tengo 2, esto ya está, si podemos decirlo, en producción. Esto no es producción, esto es un sitio web,
Pueden verlo si quieren verlo en este momento, se puede ver en este momento. Igual eso pienso desmontarlo. Hoy estamos a 30 de julio, voy a dejarlo unos 15 días más, pero igual es para hacer pruebas. Igual este es el ambiente normalito de Blazor. ¿Sí? Todo lo que hemos visto, que le hacemos el contador y ahí funciona el contador, que me carga los datos, que carga el home, ahí está. Está Blazor Server y Blazor WebAssembly. ¿Sí? Bueno, este es otro, ya no me adelanto. Este es el Blazor WebAssembly, que para el usuario final funciona igual, no hay ningún problema. La única diferencia es lo que les comento de los archivos que descargan. Entonces acá está, funciona el contador, funciona igual. Ambos los implementé en un ratico fue hoy, antes de la charla, 15 minutos, esto se puede subir sin problema. Ya depende de la velocidad de la conexión del proveedor de internet para poder cargarlo y todo el tema. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Cuando yo voy a publicarlo, pues utilizando las maravillas que nos brinda Visual Studio a la publicación, que serán solamente yo hago acá clic derecho del mouse, publicar, y ya pues aquí tengo mi entorno de publicación. Esto lo guardé, es en una carpeta dentro de mi archivo local, porque como lo estoy subiendo en un ambiente fuera de Blazor, de Azure, con Azure sí se integra muy de la mano para subirlo directamente. Pues lo creé en una carpeta, todo el ambiente de publicación, esa carpeta la tengo por acá, aquí está. Este es de WebAssembly y esta es la carpeta de server. Otra vez abrí la misma de WebAssembly, esta es la de server. Estos son los archivos que hay por debajo a la hora de publicar. ¿Sí? Si miramos, esto sí cambia un poco. Si miro la parte de Blazor WebAssembly, me carga una serie de carpetas que son el framework que voy a utilizar, las hojas de estilo, los archivos que estoy cargando. O sea, esto es una carpeta que hay ahí con una serie de archivos. Me genera un index HTML, que ese es el que está leyendo y prácticamente se convierte, aunque tenga muchas páginas, prácticamente se convierte casi que en una aplicación de una sola página que va rotando de acuerdo a la configuración que yo haya realizado. Y pues los otros elementos. Este elemento es importante, esto que aparece acá, Service Worker. ¿Por qué? Porque por debajo maneja un service worker en JavaScript que hace esa traducción de código para poder presentarla y poder jugar con esa información en tiempo real, o que el cliente o el usuario lo vea en tiempo real. Por otra parte, el Blazor Server genera pues la carpeta www-root. Ah, qué pena, aquí me salí. Esto es dentro de la carpeta www-root del Blazor WebAssembly, ¿sí? Porque esto es lo que presenta y esto es lo que se carga dentro del servidor. Estos dos archivos, digo, esta carpeta y este archivo que es el webconfig, la configuración web. Eso está ahí en el primer nivel y uno lo carga de esa manera y ya en el root, en el www-root, va para allá. Vamos por partes, diría el descuartizador. Ahora, acá en el Blazor Server tenemos también la misma carpeta raíz, pero por fuera maneja son las librerías que conocemos nosotros dentro de nuestro ambiente. O sea, ¿cuáles son esas librerías? Pues son las librerías, hay una librería, bueno, unos archivos de tipo JSON, los DLLs que nosotros manejamos normalmente, el ejecutable que hay por detrás, otra librería DLL que depende de las que yo cargue y de todos los archivos que yo tenga generados o de las librerías que necesite cargar dentro del ambiente. Una vez que ingreso en el www-root, aquí pasa al contrario. Ya no tengo todo ese montón de archivos, sino solamente tengo los elementos extra. Si yo tengo una carpeta de imágenes, van a ir acá. Si tengo mis estilos, pues van a ir aquí. Y pues ya ahí manejo todo mi ambiente de estilos. Como desarrollador C# puro, me gusta más el Blazor Server porque es más enfocado a todo este ambiente. No significa que yo tenga que hacer grandes cambios de ir a uno o el otro. Ya vamos a mirar un poquito esos cambios. Ahora, como me quiero enfocar un poquito más a ese entorno productivo, es que les estoy mostrando esto. ¿Sí? Ahora, volvemos otra vez al www-root dentro del Blazor WebAssembly. Y aquí hay una carpetica llamada Framework.
Dentro de esa carpeta framework está la carpeta bin, y dentro de esa carpeta bin es donde cargan las librerías a las cuales yo llamo o yo utilizo, o sea, todo el código compilado va acá. Eso significa que todavía hay nivel de seguridad, porque si yo manejo elementos un poquito susceptibles, pues preferiblemente trabajarlos en un servicio web, pero si tengo que colocar alguno, pues por lo menos quedan en un código compilado, ¿sí? Y aquí está toda la estructura de código compilado que carga. Si observamos, nosotros vemos la página, aquí están nuestras páginas, independientemente si es server o WebAssembly, tenemos páginas que es Index Razor, Fetch Data, Error, Counter, o todas las que nosotros hayamos creado. Pero si volvemos a la carpeta, en ningún lado aparecen esas páginas, ¿sí? Aparecen otra serie de información, otros contenidos que también maneja por debajo, que son unos JavaScript, aparece de pronto por ahí unas librerías de mono, porque se utiliza por debajo también esa integración en el WebAssembly, pero en ningún lado están las páginas. Y si miramos también acá en el Blazor Server, tampoco se observan las páginas en ninguna parte. Todo esto queda embebido dentro de todo el código. Es decir, que incluso esta parte de HTML solamente se va a ver en tiempo de ejecución. Quiere decir que yo lo estoy lanzando acá, miremos acá nuestro navegador, y dentro del navegador, pues las herramientas de desarrollo, aquí miramos los elementos y aquí es donde aparece, ¿sí? Aquí aparece el script que hace el llamado, aquí la aplicación, porque todo esto está embebido dentro de aplicación. Bueno, todo esto es una explicación y pues para eso hay cursos, incluso por ahí alguna cuñita con un grupo que en el .NET University se va a subir un curso de esto, el curso que está dictando aquí la comunidad también. Todo esto, pues, la idea es que se explica cómo funciona y por qué acá. Pero aparece es la información básica, la que ya está quemada acá, o el resultado final. Si vamos a buscar los recursos que tiene el sistema, pues aparecen los estilos que ya vienen cargados por defecto, que en este caso son los que el proveedor, no, sino los asociados a Bootstrap. Y dentro del framework, pues aparece la estructura que habíamos visto. En este caso, pues está utilizando un JavaScript.NET Java 3.0 que viene acá, y esto es todo lo que el usuario vería en el caso de poder revisar la información desde abajo, yéndome y metiéndome por allá. A diferencia de cuando uno trabajaba JavaScript y todas las cosas que tocaba hacer un montón de elementos y tocaba implementar varias cosas para que se viera y quedara así como un poco más seguro el código y no quedara tan expuesto como normalmente suele pasar. Y a veces uno incurría en malas prácticas y terminaba pues, dejando expuestas algunas cosas que no debería. ¿Sí? Eso en el WebAssembly. En el Web Server vamos a hacer un ejercicio muy parecido. Sé que estoy yendo muy rápido, sino que estos son de mucho tiempo de charlas, hay que hablar muchísimo y todo. Entonces aquí lo mismo, el WebAssembly, aquí solamente hace un llamado con una función que lo que hace es que carga la información y después ya todo empieza a trabajar desde ahí. Lo mismo, pues en los estilos, la información que está asociada, si yo tengo algo en el index, pues ahí aparece y todo pues funciona de la misma forma, bastante pues, digamos que no queda expuesto nada de lo que yo estoy trabajando ahí. Eso es como a nivel global, qué es lo que uno puede ver y qué es lo que realmente está. En otras palabras, técnicamente hablando, yo puedo montar esto en un ambiente de producción. ¿Y por qué lo puedo montar en un ambiente de producción? Pues porque ya está listo, está preparado para que se pueda cargar sin inconveniente, ¿sí? No sé si tiene alguna pregunta o tiene algo como para complementar esta información. Mientras aquí armo un tablerito así por encima. ¿Hay preguntas? No, de momento no, Miguel. Uy, eso quiere decir o que vamos muy bien o que vamos muy mal. Tenemos que ser lo primero. Listo. Entonces, acá armo como tablerito.
Recordemos que esto es una línea, ¿sí? Espera que estoy aquí al cuadradito. Recordemos nosotros que normalmente cuando necesitamos trabajar ambiente web, hay dos espacios, ¿no? Está el cliente y está el servidor. Y eso es una de las cosas interesantes dentro de todo este mundo, que pues hasta el momento, hasta antes de Blazor, hablando netamente pues en entorno C#, Microsoft, hasta antes de Blazor, era necesario aprender lenguaje cliente, lenguaje servidor. Y eso ya se ha comentado y se ha hablado en varias de los videos, incluso que si mal no estoy, Héctor y Vicente lo comentaron en uno de sus videos. Estoy haciendo promoción para que vean esos videos porque de las charlas anteriores porque me han parecido muy buenos y la verdad yo los vi y me parece que la información que tienen complementa muchísimo todo esto, o sea, le da un pie grande a toda esta información. Dentro de todo este entorno de desarrollo, yo tenía que tener en cuenta que lo que yo desarrollaba en el ambiente de cliente iba a quedar y pues probablemente iba a ser expuesto. Y es más, conozco casos en donde hacían llamados en JavaScript en el ambiente del cliente. Entonces aquí al colocar JavaScript, vamos a ponerle aquí esto, esta JS JavaScript. Me acuerdo del caso de una amiga, menciono que esa amiga, pero no digo el nombre para que no quede así, en una página en donde estaban votando por sus cantantes favoritos. Y ella puso a varias personas, eran cantantes favoritos, que uno de ellos iba a servir de telonero para un concierto de no sé de quién. Y ella generó un script en JavaScript en donde lo ejecutaba en el lado del cliente y guardaba la información por allá. Y claro, curiosamente ganó ese artista, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esto permite hacerlo de esta manera. En este entorno, por la estructura que yo les mostré, es un poco más complicado y más complejo que se realice de esa manera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el lenguaje del lado del cliente sigue siendo C#, o sea, sigue siendo código compilado. JavaScript en este momento solamente es un puente para pasar esa traducción. Aquí lo que hace es que, bueno, ahí ya hay una estructura un poquito más elaborada, no tan sencilla como la que estoy mencionando, pero digamos que hablándolo de una manera súper simplificada es que se genera un entorno, ¿sí?, que conecta acá a este sistema, o sea, conecta con el servidor, pero todo con código compilado que después pues lo que hace es que lo maneja así, lo lleva con el paquetico y lo trabaja de una forma más segura y más cómoda, ¿sí? Se han adoptado tecnologías que en su momento, cuando estaban arrancando, no estaban tan maduras como he visto que en Blazor ya está, ¿sí? Una de esas tecnologías, por ejemplo, Angular. Angular, cuando empezó a adoptarse, todavía tenía varios vacíos, pero se empezó a adoptar porque también era una necesidad que había en el mercado para hacer ciertos elementos de diseño que no se podían integrar tan fácilmente como ya después de Angular. Empezó a surgir pues también todas las tecnologías similares. En su momento, cuando surgió MVC de Microsoft, modelo vista controlador ASP.NET MVC, también empezó con sus primeras versiones, empezó a adoptar, aunque todavía tenía muchos vacíos. A esta altura, Blazor, tomémoslo como que Blazor es un ambiente más de interfaz de usuario. Es un ambiente más de construir interfaces de usuario utilizando código del lado servidor, o sea, la potencia del código del lado servidor, pero mucho más rápido y mucho más cómodo. Entonces, les voy a mostrar acá otra cosita, como para eso. Esto es un desarrollo que estoy haciendo para un curso. ¿Qué hace esto? Esto sencillo, ahorita les muestro parte del código de esto, y si tenemos más tiempo, me imagino que tendremos, podemos profundizar un poquito más, pero guarda esto ni siquiera en una base de datos, esto lo está guardando, esto también hace parte, pues aquí lo subí en un Blazor test, ¿sí? También está funcionando ahí, sino que aquí lo estoy trabajando de otra manera, pero la base es la misma. Esto lo estoy guardando en un JSON, ni siquiera en una base de datos, sino en un JSON. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Es que yo puedo, por ejemplo, aquí colocar Vicente, colocar, digamos, que el documento está, y agrego el dato. Aquí coloco Héctor, ¿sí? Coloco esto, y guardo el dato. Ya me queda acá. En ambos me quedó Héctor.
¿Por qué me quedo Héctor? Por un vacío y por un error que tengo en el código. Entonces, pongámoslo acá bonito. En este sí me funciona bien. Entonces, yo voy a colocar acá a mis amigos, Vicente. Por eso también tenía abierto que ya funciona. Fecha de nacimiento. Vicente, ¿en qué fecha naciste? 31 de agosto. 31 de agosto, entonces miremoslo, sí. A ver si este es mes día de año, entonces agosto sería enero, julio, agosto, 08, 31, ¿de qué año? 89. 989, listo, lo agrego aquí como amigo. Y me generó aquí, me guardó el 31 de agosto de 1989. Bueno, aquí me falta colocarle formatico, pero eso ya... Héctor, vamos a poner a Héctor acá. Héctor. Sí, adelante. ¿En qué año naciste? ¿Qué año? En el 86. ¿Qué 86. día? 12 de diciembre. Uy, 12 de diciembre. Eso debe ser algo interesante. 12 del 86. Agregamos el día de la Guadalupana aquí en México. Uy, entonces estás consagrado y estás favorecido. De hecho, su segundo nombre es Héctor Guadalupe. Sí, pero no lo reveles, Vicente, por favor. Está mejor. Bueno, aquí, por ejemplo, lo guardé, pero ¿qué pasa? Que aquí yo todavía no lo he agregado al archivo de JSON. Pero gracias a que ya puedo trabajar todo esto, lo estoy trabajando en una lista temporal. Significa esto que no estoy refrescando la página ni nada, sino puedo jugar con la lista que estoy creando acá antes de enviarlo a la base de datos. Por ejemplo, si yo vuelvo, aquí les va a tocar otra vez volver a pasarme los datos porque yo voy a refrescar la página y como no lo guardé en esa base de datos, o mejor dicho, no lo guardé en ese archivo, sino todo lo trabajé en el tiempo aquí local, por decirlo así, aunque esto es Blazor Server, estoy trabajándolo dentro del cliente. ¿Sí? Ahí fue temporal en el cliente, utilizando una lista, para aquellos que ya conocen de pronto C# y eso, utilicé una colección tipo lista de C# para guardar toda la información y lo guardé temporalmente. Entonces vamos acá a Vicente, creo que de Vicente sí alcancé a guardar acá esto. A ver. Otra vez Vicente, hazme el favor. 31 de agosto, 08-31-89. 1989. Y Héctor no se salva otra vez. Héctor, pero la ventaja de Héctor es que por la fecha de nacimiento ya uno sabe que es 12-12. Sí, entonces estaba 12 de 1986. Ya. Sí, lo agrego acá. Y ahora sí voy a actualizar el archivo. Hago esa actualización, miren que ni siquiera se refrescó la página. Que todo eso pues ya lo hemos visto con todo este tema de Blazor y todo el asunto, no se refrescó la página, pero ya hizo la ejecución. Y el archivo está en el servidor. ¿Por qué sé que está en el servidor el archivo? Porque todo esto está almacenado en el servidor. ¿Sí? Ahora, si refresco la página, ya me muestra aquí a Vicente y a Héctor porque están almacenados dentro del archivo. Todo eso ya es un entorno de producción. O sea, yo ya puedo jugar con este tipo de cosas. Ya puedo trabajar este tipo de ambientes para que pueda funcionar. ¿Y qué fue lo que hice? Pues cuando creé el archivo, este fue el primer test que hice al respecto, ¿sí? Y dentro de ese primer test es exactamente lo mismo. Pues aquí le hice varios cambios. Si te dan cuenta, tengo un montón de código aquí comentarizado dentro de eso, pero la estructura es la misma. Aquí pues todos conocemos, ahorita vamos a ver otra cosita asociada con esto de Blazor, que hay muchos que dicen, no, pero es que Blazor esto es un desorden, porque se vuelve casi que código espagueti, estoy metiendo el código dentro de la misma página y se vuelve un desorden. Entonces, bueno, uno dice, listo, se puede trabajar con componentes, ahorita no vamos a meternos en el tema de componentes para que sea más organizado, pero aún así no quiere decir que sea organizado. Ya vamos a ver esa segunda parte. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Acá sencillamente tengo pues un archivo JSON, aquí tengo, esto fue para el curso que estoy creando, tengo un par de archivos JSON, aquí están arriba, realmente aquí estoy trabajando solo uno, que es Aunus, en el otro se llaman amigos, el que vieron que me agregué a Vicente y a Héctor, pero el principio es el mismo. Este es mi repositorio de datos. En ese repositorio de datos, pues con la misma estructura de .NET, yo creé como mis dos entidades chiquitas acá. Esas dos entidades, pues una es de propietarios y otra es de vehículos.
Y dentro de ese ambiente, pues en la página índice, yo estoy guardando acá, utilizando pues esa posibilidad de brindear los datos, la clase, entonces generé la clasecita propietario, igual que de pronto en un desarrollo no común y corriente, uno genera su clase. Aquí tengo mi lista para poder mostrar el listado de la información. Dentro del ciclo de vida que tiene acá, le digo que cuando arranca la aplicación, me muestre que esta lista va a cargarla ¿de qué? De una función por allá, que es el listado de propietarios, ¿sí? Ese listado de propietarios, pues, la tengo en algún lado, si en lo organizado que estoy, aquí está. Esta es mi lista de usuarios, ¿sí? Igual esto lo podría tener más organizado, es más, si lo tengo más organizado en otro espacio. Esto lo puedo tener, o debería tener más organizado en un archivo aparte, que sería mi ambiente de negocio, una capita de negocio, incluso puedo construirla, para que me cargue esta información y me genere la lista que voy a leer acá en este punto, ¿sí? Entonces ya leo la lista, pues aquí lógicamente estoy leyendo es un archivo JSON, pero también puedo leerlo directamente desde una base de datos. La estructura es igualita, si ustedes ya han manejado C#, es igualita, o sea, no hay nada misterioso, no hay nada nuevo para manejar. Aquí, pues, bueno, esto es de actualizar, esto no lo vamos a ver ahorita. Aquí es para agregar un nuevo usuario. Aquí tiene también el Owners Add, que esto, pues, hace parte de este archivito, ¿sí? No miento, este es el listado. Después ya, aquí ya me estoy perdiendo, ahorita ya les muestro otro que ya está más organizado y más estructurado. Pero a lo que yo quería ir con este ejemplo específico es, yo tengo todo el código acá. Esa es la página index. Aquí vamos a mostrarlo dentro de este ambiente, que es acá. El index es el home de esta página, acá. ¿Sí? Listo. Esto es, me muestra esos dos, que son los dos datos que están en el JavaScript, en el JSON, que ese JSON es de acá. Esto sí lo estoy leyendo desde aquí, desde el servidor, desde mi máquina de desarrollo, ¿sí? Aquí está localhost y el puerto que me creó el IIS Express. Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo organizar el código? Yo el código lo puedo organizar de una forma muy sencilla. Aquí creé otra página que se llama index page, ¿sí? Esa página index page, esto es el nombre de archivo. Ya aquí también tenemos que considerar que esto nos cambia también un montón la visión del enrutado. Antes, la ruta era básicamente, por ejemplo, cuando era ASP Web Forms, o sea, el Web Forms tradicional, casi que el nombre de la página terminado con .spx era el nombre de la página. Con MVC es el controlador, el que me genera, pues yo a través del controlador genero las páginas y pues el nombre del archivo sigue siendo el nombre de la página. Con Blazor se rompe ese esquema. El enrutado es muy sencillo de manejar. ¿Por qué es muy sencillo de manejar? Que aunque yo llame aquí indexpage.razor, que cree una nueva página que es una copia de esta página con una diferencia grande, ya les voy a mostrar cuál es la diferencia grande, es que tengo aquí mi página, es la misma que la otra, pero no tiene ese ambiente acá de code. Se me perdió el código, me lo robaron, no hace falta llamar a la policía, no me han robado nada, pero quería ir acá. Resulta que el enrutado lo hago es acá arriba, directamente en la página. Bueno, se puede hacer de otras maneras, pero directamente en la página lo puedo hacer. Y este es el nombre, yo le puedo dar index o yo le puedo decir ejemplo, ¿sí? O índice. Y aquí está la ruta, entonces dice, desde la raíz, busque índice. O yo puedo colocarle acá una ruta, ejemplos e índice. Bueno, si lo escribo bien, hasta me puede funcionar. A ver, ejemplos / índice. Y tal cual como me queda esa ruta, esa es la ruta que yo voy a utilizar para navegar. Eso hace que sea mucho más cómodo. Bueno, ahí me está refrescando todo. Hace que sea mucho más cómodo para trabajarlo. Entonces yo puedo copiar acá esta ruta, me voy para acá, bueno, aquí como estoy en el servidor, me dice, usted está actualizando esto. Esto todavía no hace lo mismo que cuando uno trabaja con Angular en Visual Studio, se refresca la página automáticamente. Aquí todavía no lo hace, es una de las cositas que todavía está pendiente por mejorar, me imagino yo, pero eso no afecta el entorno de desarrollo. ¿Sí? Entonces acá lo único que hice fue salvar en el otro lado, refresco, y
aquí tengo la índice. Voy a colocar ese otro que acabo de crear, que es una copia de esa índice, y me funciona. Entonces uno dice, uy, esto es brujería porque me está funcionando. Aquí solo puse ejemplo de índice, pero me está funcionando sin el código. ¿Dónde está el código? Yo puedo crear, al igual, como esto por debajo es motor Razor, funciona muy parecido a las Razor Pages. Yo puedo crear aquí un archivo C# que tenga exactamente pues, el mismo nombre de la página, con la única, o el único extra que hay que agregarle, que, uy, espera que se me fue para acá arriba, eso. El único extra que hay que agregarle es el .cs. Y ahí, en ese espacio, yo copié el código que tengo en el otro lado. Esto era lo que estaba dentro del code. Todo esto era lo que estaba dentro del code, que ya no está dentro del code. Está solamente en una página independiente y yo puedo manejarla. Lo único, pues, es que es una clase parcial. Esto es importante colocar. Entonces, cuando yo le coloco aquí public partial class, public partial class, y el nombre de la página, index page, me va a funcionar, me está cargando la información. Si observamos acá, que fue con la ruta que le dimos ahorita, está funcionando y funciona igual, con el mismo error que tengo porque copié y pegué el código, ¿sí? Entonces ahora voy a colocarle esto, ¿sí? Aquí documento, ahí es porque me falta desagregar, o sea, aquí el errorcito que me está ocurriendo es porque necesito limpiar la clasecita con la que estoy guardando la información una vez que yo haya ya pasado el dato a la lista, porque si no me empieza a acumular ahí la información. Ese errorcito está por acá en algún lado dentro de mi lista. Bueno, ahorita lo buscamos. Si nos queda tiempo lo buscamos, si no, creo que es en este pedacito. Si no nos queda tiempo, nos queda de tarea para una próxima sesión empezar a depurar este tipo de códigos y empezar a hacer un montón de cositas interesantes alrededor de este tema. Eso significa que yo puedo trabajarlo también como estoy acostumbrado a trabajar muchos de mis ambientes de desarrollo, ¿sí? Y sobre todo en la parte web, y sobre todo para aquellos que venimos del mundo de web forms o de formularios web, y pasamos por MVC, en donde cuando entraron las páginas web, solo no MVC.NET Core MVC, sino Razor Pages, que tienen su página de código, aparte de las páginas aparte de la página de diseño, la página de interfaz de usuario. Es muy cómodo, o para mí me parece mucho más cómodo el código y más elegante de manejar, porque no hace falta estar aquí abajo mirando qué tengo y qué no. Y el llamado es lo mismo. Y lo bonito de todo esto es que integra de una vez la información asociada ¿con qué? Asociada con la clase que yo creé a una. Aquí cuando hago clic en el botón, aquí lo único que necesito es agregar ese arroba y llamo el método que es agregar usuario. ¿En dónde lo llamo? Pues aquí está, o donde está creado, está acá. Agregar, aquí está, y me genera pues toda esa información y me genera todo este cargue de información una vez que ya está cargada o como está estructurado este tipo de elementos. Lo otro, que ya es mostrarles como una diferencia entre Blazor Server y Blazor WebAssembly. La diferencia es una sola cosita que puede ser una pequeña o una gran diferencia. En Blazor Web Server, voy a hacerlo aquí un poquito más pequeño para que se vea en un solo pantallazo. Vemos acá y pues está el Blazor Server que yo monté y pues esto es lo que quiero que miremos. Aquí no pasa nada. En el Blazor WebAssembly me aparece un extra que es la funcionalidad. Esto es una de las cosas que hizo que hasta hace poco surgiera el Blazor WebAssembly como una versión ya definitiva. Estuvo en preview hasta hace como un mesecito, mes y medio, un mes más o menos, un larguito tal vez, que es la funcionalidad de Blazor WebAssembly. El Blazor Server es un poco más maduro. ¿En qué sentido? En que ya salió de la versión preview hace algo así como 6 meses, un poco más tal vez, pero aún así ya estaba bastante estable en sus versiones anteriores. Un poco más diría yo, porque empecé a hacer un proyecto como en diciembre, diría yo, noviembre, diciembre. Bueno, eso es tema de historia. Este tema de acá es una de las cosas, de las características de Blazor WebAssembly.
que es, yo puedo hacer clic y él me pregunta si yo tengo aquí un icono lo más de bonito en mi aplicación, me pregunta que si lo quiero instalar. Si yo le doy clic en instalar, él me instala la aplicación dentro de una ventana. Aquí está la ventana. Lo que no sé es si esto me genera el icono acá. Bueno, aquí en algún lado tengo dos pantallas. No, me tocaría buscar el icono, me tocaría generar el icono, pero de una vez quedó instalado como aplicación. Si yo miro aquí mi ventanita de Windows, ya me lo toma acá como una aplicación. ¿Sí? Uy, sin tacharlo, mira. Esto acá. Y me funciona igual que como lo tengo arriba. ¿Sí? Si yo hiciera todo ese ambiente también ahí, y funciona como una aplicación de tal forma que aquí quedó, yo lo puedo anclar aquí a mi barra de tareas. Vamos a anclarla. La cierro, la vuelvo y la abro. Lógicamente, él mira si está cargando en caché, pues chévere. Yo aquí tengo deshabilitado el caché, pero si está habilitado el caché, entonces ya la carga y trabaja con la información que puede manejar ahí. Por ejemplo, para esta aplicación que tiene un JSON como repositorio, yo puedo crear una versión de JSON local en la máquina del usuario y después actualizarla una vez que haya conexión y que encuentre al usuario conectado. ¿Sí? Lo mismo, lo puedes instalar. Esperaría que me dejes instalarlo porque si no me quedo con un montón de aplicaciones ahí en mi escritorio o en mi máquina. Listo, aquí me abrió aquí está, mírenlo, está instalado como una aplicación dentro de mi sistema, entonces yo también lo puedo. Y vamos a limpiar todos los datos, como no es algo susceptible, no hay problema, ya me limpió toda la información, ya puedo cerrar aquí las ventanas. Básicamente, esto es lo que les quería presentar a grosso modo de por qué Blazor ya está para un entorno productivo, qué es lo que hay detrás de Blazor, cómo funciona Blazor, o sea, cuáles son los elementos propios de Blazor, porque es que Blazor se vuelve mucho más cómodo y mucho más rápido a la hora de hacer un desarrollo. ¿Por qué se vuelve más cómodo y más rápido? Porque yo ya no necesito crear elementos como les mostré ahorita en la parte del código. Yo trabajo todo esto a través de esta lista. Esta lista la estoy cargando y imagínense que traigo información de una base de datos y la traje a través de esta lista. Ya no necesito estar actualizando la base de datos para traer nueva información, no, puedo trabajar con esta lista mientras el usuario se continúe en la misma ventana. Es más, en la misma ventana yo puedo activar y desactivar componentes para crear cosas, desactivar cosas, y todo sigue trabajando con esa lista. Una vez que ya está trabajado, puedo darle la opción de guarde o actualice la información en la base de datos. Es una forma de trabajarse, ¿sí? Igual, todo esto pues requiere, no nos quita que tenemos que hacer la arquitectura, mirar cuál va a ser el proceso para nosotros manejar todo este desarrollo, cómo es que lo vamos a implementar, cómo es que vamos a hacer otra serie de cosas que es necesario tener. Y lo otro a tener en cuenta, y que es bueno considerarlo, es que como permite manejar e integrar código servidor dentro del cliente y hacer llamados dentro del cliente del código de la servidor, pues necesitamos ser un poquito más organizados. ¿Más organizados en qué sentido? Una de las ventajas de este tipo de rutas, ¿dónde está? Aquí está. De este tipo de rutas que manejamos acá, es que yo puedo decir, voy a organizar mis páginas, y esas páginas que voy a organizar voy a crear una nueva carpeta, y esa nueva carpeta que voy a crear voy a llamar ejemplos, ¿sí? Voy a llamar páginas de ejemplos, o como quiera llamarlo, voy a llamarlo Jacinto, Pepito, iba a decir Guadalupe, pero es que ahorita Vicente entonces se la va a montar o va a hacerle chanzas a Héctor. Entonces, para evitar eso, vamos a llamarlo charla, ¿sí? Y voy a llevarme este archivo de index, me la llevo allá, miren, lo arrastré directamente. Aquí me pregunta, ¿quiere cambiar eso? Sí, yo lo quiero cambiar. No hay problema, listo, me quedo ahí más organizado en charla porque yo necesito cargar todas estas páginas. Esta index también la quiero cargar allá, no, mejor dejémosla aquí afuera. Listo, me dice que no se puede cargar en el lado, no hay problema. Hice ese cambio lo hice así, sin pensarlo dos veces, de una forma cruel, desgarradora.
Yo no le pregunté al código si quería o no quería. Y acá refresco mi página. Y ahora voy a mirar qué pasó con esa página, si se cae o no se cae. ¿Sí? Entonces estamos refrescando. Aquí ya es porque mi máquina ya necesita un poquito de cambio. Necesito actualizar a una mejor máquina. Entonces aquí el proceso va a ser un poquito más lento. Igual si fuera online, pues igual habría que subir los archivos, actualizar la información, cargar. Listo, por fin. Y ahora vamos a ir a ejemplos, índice. Y me cargó la página. Por más que la cambié de carpeta, o sea, mientras esté en la carpeta páginas, eso sí es necesario conservar cierta estructura. Por más que la cambié de carpeta, así en caliente, es que ni siquiera fue que tuve que bajar el servidor y volverlo a subir, no. La cambié de carpeta, si hubiera subido esto al servidor, sencillamente hubiera sido un actualizar la información dentro del servidor y listo. ¿Qué respeto? Respeto esta ruta. ¿Por qué? Porque es toda la estructura que trae por debajo dentro de estos archivos, cómo es que se carga, cómo eso. O sea, eso no lo pude o no lo puedo hacer tan fácilmente en otro tipo de entornos. Esto no lo puedo hacer tan fácilmente ni siquiera en entornos de desarrollo también Microsoft con C#. ¿Sí? Aquí, si yo quiero hacer esos cambios de estructura, me toca conservar pues ciertos parámetros para hacerlo. Aquí no, aquí yo lo que dije fue, necesito organizarlo y voy a estructurarlo de tal forma, pues en una carpeta charla, guardemos esto, listo, no me afectó el código, no me afectó nada, y pues no me afectó pues porque sencillamente está trabajándolo dentro del mismo ambiente. Sí, una de las cosas, pues, sugerencia es trabajar este tipo de cositas así, ¿sí? Probablemente pues podemos hacer otra charla más adelante cómo estructurar un poco mejor el código, cómo organizarlo, ¿sí? Puedo también trabajar sin necesidad de, dentro de la página index, por ejemplo, que yo tengo que aquí llamar miren, no lo llamé, ¿sí? Si observamos acá, cuando estoy trabajando el código en la página, eso no es lo mismo cuando lo estamos trabajando en una clase, un archivo de clase CSS. Cuando lo estamos trabajando dentro de la página, él puede omitir el llamado de using de algunos archivos. ¿Cómo? En una configuración llamada imports, ¿sí? Estos imports, ojo, estos solamente son los que yo voy a utilizar casi que en todas las páginas o todos los espacios del sitio, porque eso me carga la información cada vez que cargo la página y cada vez que estoy cargando esto, entonces puede hacerlo muy pesado. En este caso, yo tengo aquí mi Blazor Entities, ¿sí? Al cargar ahí Blazor Entities, cuando estoy creando el código dentro de la página directamente, no en un ambiente, no como dice en el otro que lo distribuí en dos archivos, uno el código y otro la interfaz de usuario. Cuando estoy haciendo eso, ya no necesito hacerle ese llamado using para poder cargar acá, por ejemplo, que me reconozca esta clase, que esta clase está dentro de entidades, ¿sí? Para crear el objeto. ¿Por qué? Porque hice aquí el llamado en imports, ¿sí? Son jugadas que uno puede trabajar, son cositas que uno puede trabajar con Blazor para hacer llamado. Lo otro, pues uno puede crear también una estructura para hacer llamado de inyección de dependencias. Puede hacer, a través de esa inyección de dependencias, puede cargar una clase, unas librerías que me permiten trabajar con funciones JavaScript, bueno, y otro montón de etcéteras que hace que esto sea muy robusto. Lo que les estoy mostrando ahorita es la punta del iceberg. Hay documentación ya incluso dentro del ambiente, dentro del mismo sitio de Microsoft, hay una documentación ya muy fuerte, muy robusta, que permite encontrar muchas cositas y ya hay muchos ejemplos. Ya existen componentes. Hay empresas que ya han empezado a desarrollar componentes. No me acuerdo ahorita el nombre, hay una que estoy utilizando incluso los componentes y los integré dentro de una de las aplicaciones que no tengo el permiso de mostrar. Mostrémoslo acá rapidito. Se me olvidó el nombre de esta empresa que genera componentes. Ustedes mencionaron incluso en los videos. No, esa es una. Ahí, sino la que les comento es otra. Ya les digo, ya estoy abriendo aquí otro proyecto en donde está eso. Entonces, mientras tanto, preguntamos a ver si
si hay pregunta, o mejor dicho, les hago la pregunta. ¿Hay preguntas? No, de momento no, mi estimado Miguel. Y así de locos los tengo a todos que no saben ni qué preguntar. Un poco. Una pregunta, ha sido muy enredado, o sea, les hago una pregunta a los que quieren responder. Ha sido muy enredado, es que yo sé que pronto hablo un poquito rápido y como me apasiona mucho el tema de Blazor y quería mostrarles como todo ese ambiente que tiene Blazor a la hora de montarlo en producción, a la hora de trabajarlo y hacer la implementación. Me fui más por ese lado y no sé si de pronto en algún punto los tengo un poquito perdidos o algo. A ver, esperemos a ver si alguien escribe algo. Sí. No, yo creo que realmente... Este es un proyecto. Sí. Okay, sí, este es un proyecto que tengo en producción, que está en producción, está con Blazor, pero está trabajando con Entity Framework. Y aquí estoy trabajando por capitas, entonces creé una capa que es la que llamé de negocio, otra de acceso a datos, otra de entidades, una de helpers y la capa web, que la única que es con Blazor es la capa web porque el resto es el desarrollo común y corriente. Aquí tengo es el Data Access que maneja el Entity Framework, aquí pues el modelito de entidades que tiene todo este tema así. Y como les digo, lo único acá es esto, aquí pues maneja sus componentes, y dentro de su ambiente de componentes pues está todo eso y está por debajo la parte de las páginas. Aquí están las páginas. Aquí incluso, esto lo empecé a desarrollar incluso el año pasado, a finales del año pasado, comienzos de este año, dentro de este ambiente de Blazor Server, porque apenas salió casi que surgió también este proyecto y se empezó a trabajar. Aquí hay cositas que no he implementado del otro ambiente, aquí incluso hay cositas que hay que pues no reconstruir, pero sí como hacer algunos elementos extra. Aquí lo abro no para mostrarles tanto el proyecto, porque esto ya es un poquito más elaborado, sino para ver aquí, tengo esto, Ratsen, se llama Ratsen, y son unos componentes que por lo menos hasta el momento han sido gratuitos, ¿sí? Ratsen Blazor. Aquí pego el nombre. Miguel, en lo que buscas eso, tenemos una pregunta de Charlen Calero. De una. Dice, quería preguntar si estás usando algo para el manejo de sesiones. No, sí y no. O sea, para manejo de sesiones, básicamente tú puedes utilizar, y es una de las cosas que estoy utilizando para este proyecto que acabo de mostrar ahorita lo último, que es las sesiones que maneja, bueno, hay varias maneras de manejarlo. Uno, utilizar el OAuth, el Authentications, que siempre se ha utilizado normalmente en desarrollos comunes y corrientes. Lo otro es que puedes utilizar el storage, pero tienes que manejar también un elemento de seguridad dentro de tu storage de HTML. O sea, tú puedes manejar storage de HTML para manejar sesiones. Puedes manejar el ambiente de sesiones con el OAuth, puedes manejar el ambiente de sesiones. Aquí ya no se maneja en sessions como se maneja normalmente con, ¿cómo se llama esto? Con .NET Core. O sea, aquí sí hay una variación de eso, aunque también le puedes meter algunos elementos del manejo de sesiones de .NET Core. La respuesta corta es sí. La respuesta larga es la que te acabo de hacer y siempre y cuando si lo vas a manejar, por ejemplo, con ambientes de sesión de HTML, tener en cuenta que el HTML se puede ver y tú puedes almacenar información, pero entonces te recomiendo que manejes una mezcla, si quieres, de AUT y sesiones por ejemplo, eso es local storage o session storage del HTML, ¿sí? Puedes manejarlo de esa forma, pero siempre sacándole, mejor dicho, creando una codificación de la sesión. Un ejemplo, vamos a ver si vamos a hacerlo acá. Voy a mostrarte un ejemplo. Este sí es como la versión borrador de esto. Voy a ejecutar ese proyecto. Y mientras se ejecuta, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, de William Álvarez. Nos comenta, yo estoy desarrollando una app para producción con WebAssembly. ¿Cuál framework aparte de Bootstrap podría usar para componentes visuales? El que quieras. Ahora,
ahí ya digamos que es que el manejo es muy parecido. ¿Por qué? Porque son hojas de estilo. Y al ser hojas de estilo, tú puedes manejar cualquiera de los componentes. Ahora, si tú quieres meterle JavaScript dentro del Blazor, por ejemplo, el JavaScript que trae normalmente Blazor, Bootstrap, va a haber algunos conflictos y toca hacer los llamados de alguna otra manera. Ahí digamos que pues, con el que te sientas más cómodo, realmente con el que te sientas más cómodo para manejar la parte de estilos. Ahora, para manejar funcionalidades, te recomiendo pues ya empezar a utilizar, mira que ya hay componentes realizados que tú puedes crear, o puedes crear tus propios componentes. Yo por ahí hice el intento de crear una PVP de una modal, una ventanita modal, eso hasta me funcionó, sino que mi diseño es muy de desarrollador, entonces no me quedó muy bonita, pero incluso de pronto voy a subirla para mostrarles cómo es que se puede crear uno mismo sus propios componentes de una forma básica, ¿no? Aquí vamos a mirar aquí la aplicación y aquí ¿qué se hizo? Resulta que aquí la sesión, yo dentro de esto generé un codificador, un decodificador y codificador que cada vez que se genera la sesión, aquí hay unos datos que sí necesito pasar y guardar temporalmente y que esos son los que quiero que pasen. Pero por acá, en esta sesión, en este cosito que va acá, están guardados unos datos que son susceptibles. Esto de acá, así tú los pases por URL o los copies y los pegues, no va a aparecer. Si yo ingreso, cierro sesión y vuelvo a ingresar, este valor cambia, ¿sí? Y esto solamente va a estar dentro de la máquina del usuario y es de manera temporal y solo funciona cuando mi código C# lee la sesión temporal ahí. O sea, yo lo creé propio pues porque en ese momento no entendí cómo estaba funcionando todo el esquema de las librerías de authentication y toda la parte de authentication por detrás. Después ya cuando uno empieza a entenderlo y es prácticamente la misma funcionalidad, sino que en el otro ya está construido parte de lo que yo ya construí acá. Pero se puede, o sea, yo lo estoy trabajando aquí con el local y el session storage. Esto solamente está dentro de la máquina del usuario. Si este usuario ingresa en otra máquina o incluso con otro navegador, yo puedo copiar acá esta ruta, acá, y voy a cambiar de navegador. Voy a meterme aquí con Edge. Aquí. Y le pego acá. El usuario tiene que loguearse para poder ingresar. Ven que aquí ya no está, entonces le toca volverse a loguear, o sea, esto solamente se maneja por cada navegador independiente, por la máquina del usuario. Entonces son esos elementos de seguridad que incluso comenté al comienzo que hay que tener como en cuenta a la hora de desarrollar acá. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo, pues es como una forma cómoda y rápida de trabajar. Eso, pues, dando respuesta a la pregunta que habían hecho al comienzo, que espero pues haya quedado respondida. ¿Qué otra pregunta era la que había? No sé si la respondimos. Pues la de, no sé si la respondiste, la de qué otros frameworks utilizar, los componentes visuales. La de qué otros frameworks utilizar. Aquí más que frameworks o más que librerías de estilos, los estilos utilícenlos como estilos. Es la sugerencia que hay acá. Aquí hay muchas funcionalidades que uno antes utilizaba con JavaScript, con el JavaScript que viene asociado con Bootstrap y todo eso, que pues uno las puede hacer por código, pero igual ya existen casas que empezaron a trabajar con esto desde una forma brutal desde el comienzo y ya tienen componentes establecidos que son muy similares, o sea, bastante similares a lo que uno manejaba con Bootstrap, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya hay contenedores, aquí está el acordeón, que es una de las cosas que uno más utiliza con Bootstrap, pero acá ya está para Blazor. E implementarlo es fácil, es sencillamente por librería de componentes y aquí aparece y dice, oiga, no, mire, es que yo quiero trabajarlo y qué es lo que necesito para implementarlo. Para implementarlo en este tipo de cositas, uno requiere, pues, hacer un llamado, o sea, instalarlo por el paquete NuGet, que es el que maneja normalmente aquí para hacer cualquier tipo de instalación. Entonces, aquí viene el paquete NuGet. En este proyecto yo implementé eso. ¿Por qué? Pues porque me pareció muy completo y en ese momento no estaba tan completo como ahora. Ahorita le han metido más cositas.
Les hago publicidad no porque me paguen, porque realmente no, sino porque es el primero que vi que tiene componentes gratuitos, que uno puede utilizarlos sin inconveniente, pues tienen ciertas limitantes, no tantas, realmente se puede utilizar, y que ya la versión profesional tiene otros elementos extra que sirven mucho y ayudan. Pero acá lo que les comentaba, entonces está el acordeón, y el acordeón pues funciona muy parecido a como tenemos, y aquí están los ejemplos de código, ¿sí? Hay que implementar en el Nugget y hay que implementar un archivito JavaScript. ¿Dentro de dónde? Pues dentro de mi host. ¿Dónde está el host? Está acá. Está dentro de estas paginitas. Está dentro de las páginas, está el host, que dice aquí está. ¿Sí? Y pues aquí está, entonces yo tengo que implementar los estilos de Radson, ¿sí? Y aquí yo pues también tengo el Bootstrap. El Bootstrap no el que viene implementado directamente, sino yo pues, hice una modificación del Bootstrap, porque el que venía en ese momento era la versión 3 algo y yo la subí a la 4. Y aquí viene pues, pues aquí le metí otras librerías que por ahí encontré que son de charts, que necesitaba para este proyecto y no me iba a poner a construirlo desde ceros. Entonces pues acá todo esto son cositas que se han agregado extra. ¿Sí? De componentes que ya existen. O sea, ya existen un montón de cosas más. Existen más cosas para esto que para ASP.NET MVC, cuando MVC estaba arrancando y yo arranqué con ese tema de MVC. Y ahí sí que tocaba construir muchas cosas. Que sí, que le podía yo integrar el JavaScript de Bootstrap y utilizar los elementos de Bootstrap, sí. Pero es que esto ya tiene cómo implementar el código .NET directamente. Entonces yo ya puedo meter, por ejemplo, panel, para que el panel se vea así bonito y yo pueda aquí colapsarlo y no. Entonces aquí ya viene el recurso, cómo es que yo puedo agregar. Entonces técnicamente hablando, aquí viene el código, es un diccionario que tiene, entonces yo puedo traer esta información de una base de datos. Esto lo puedo cambiar si no manejo innumerables, sino listas, pues una lista, si no, pues un enumerable. Ya tiene muchas cosas, y no solamente existe esto, ya Héctor y Vicente, creo que en el segundo video que hablaron de Blazor, hablaban también de otras librerías que se pueden encontrar. Entonces, esto es por lo que fue el primero que encontré, y pues estoy pues, revisando esto. Pero varias de estas cosas uno los puede hacer. Queda muy fácil, ¿por qué? Porque yo puedo crear para mí, que mi textbox cuando escriba me muestre que, oye, usted escribió esto sencillamente es con un bind, un bind value de un input text, ¿sí? Esto no tiene mucho misterio porque ya no necesito meterle JavaScript para que me reconozca el texto y me lo muestre en tiempo real. Sencillamente le coloco este temita acá. Es que ya empecé a abrir muchas ventanas, ya me estoy emocionando tanto que ya empecé a abrir muchas ventanas aquí en mi equipo. Entonces, con este bind value, yo sencillamente le puedo colocar acá que me muestre el bind value, el owner document aquí abajito. Y ya cada vez que hago el cambio, me va a mostrar ese valor que yo voy agregando acá. Entonces, miremos a ver si me funciona así o me toca agregarle otra cosa. Entonces, owner, aquí está owner, mire que si yo tener una referencia directa a este index, ya me está reconociendo el llamado que estoy haciendo acá por debajo en ese index. Entonces yo le voy a decir acá, esto es name, entonces aquí, name, ¿sí? Vamos aquí a salvar, voy a revisar. No sé si es que me estoy emocionando mucho mostrándoles esto, ya los estoy como haciendo perder un poquito de todo esto, pero es que es la emoción que sentí cuando pude empezar a trabajar proyectos y pude empezar a hacer cosas como estas sin meterle JavaScript. Entonces, por ejemplo, Miguel, Vicente y Héctor. Entonces aquí voy a salir del foco y bueno, me debió haber escrito eso, de pronto aquí lo tengo sobrescrito encima, no me lo escribió, listo, entonces de pronto lo que me toca hacer es que cuando haga clic en el botón, que me muestre esto ahí, o hay otra manera de hacerlo, que ahorita estoy ya muy acelerado. No, esto ya, control X, aquí sí, no, esto funciona más, es en, aquí abajito podría ser, vamos a meterlo acá,
Y voy a probarlo en esta otra que tiene el código en la misma página, porque creo que eso sí hace una diferencia, es una de las cosas que hace diferencia. Y al hacer diferencia me toca hacer un cambio ahí con eso, ¿sí? Me toca hacer un ajuste. Pero bueno, esto digamos que si no me funciona, por lo menos puedo decir que estaba fuera de la charla y que preparo mejor el ejemplo para la próxima. Y a ver si con eso me salvo de que me abucheen y me echen tomates en la cabeza. Esto no me lo escribo acá, pero nos vamos a ir aquí al índice. Porque aquí sí, hay una manera de hacerlo más rápido, ya les digo cómo es. Ya vemos. Aquí salgo esto y tampoco me lo escribió. Normalmente uno tiene que jugar con esto. Este es otro. Aquí está el proyecto. Y es creando, por ejemplo, el string message. Entonces yo creo aquí el mensaje. Yo le digo acá. ¿Sí? Aquí ya me toca hacerle un pequeño cambio. Si es este, sí, sí es este. Y el pequeño cambio es que ya me estoy metiendo con el código, ya empiezo a hacer otras cosas y ya me empiezo a enredar. Y es que yo debo crearle si hay algún cambio dentro del texto, ¿sí? Y ese cambio dentro del texto, pues puede ser, este es un change o un, ¿cómo se llama esto? Me olvidé ya los nombres, on change. Y aquí yo debo crear, entonces, un método que me diga si cambia, ¿sí? Entonces creo un listener casi que sería el equivalente a un listener, que es un evento que en el caso de que cambie el valor, pues me muestre la información. Para eso yo había hecho otro, para ver si no tengo que abrir esto acá. Entonces, a ver si lo puedo mostrar ya con un código funcionando. Ese lo hice acá, en este. Esta es la página y vamos a mirar aquí el componente. Componente de esto. Este no. Vamos a verlo aquí en la evaluación de esto. Aquí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se hace normalmente? Yo lo que le digo acá es que mire si esto cambia. Y si esto cambia, entonces ejecute cierto código que está dentro de ese cambio. ¿Sí? Entonces aquí está. ¿Y cuál es la funcionalidad de eso? Está bien, ya me metí a mostrarles, pues vamos a terminar esto. ¿Sí? Que en tiempo real, si vemos acá, tiene 3, o sea, ahí. Selecciona el grupo, aquí no me aparecen los nombres de los estudiantes, entonces selecciona el grupo, me aparece aquí el grupo, y acá tiene que mostrarme una serie de datos de información. Si yo selecciono solamente, si selecciono aquí a alguien, ya me aparece el resto de la información aquí asociada. Todo eso utilizando ese onChange y sin refrescar la página ni nada. ¿Sí? Esos son los eventos que yo puedo colocar para que cambie y para que funcione. Entonces, esto que les mostraba, todo esto, ¿para qué? Sencillamente para decirles que, aunque existen esas librerías de componentes, aunque ya existen esos componentes creados en el mercado, se pueden crear. ¿Gasta uno un poquito más de tiempo? Sí, gasta más de tiempo crearlos. Pero se puede trabajar con esto. Se puede hacer que la información aparezca así. Agregándole, ¿qué? Pues un evento que permite mirar si esto cambió. Esto pues es un poquito más sencillo, ya lógicamente aquí sí tienen otros elementos un poquito más elaborados. Este slider ya es un poquito más elaborado dentro de este Blazor Radsen. Validadores, pues entonces aquí ya tienen también componentes de validación, que si yo agrego aquí me dice que esto es requerido. Igual yo puedo jugar con eso también dentro de mi código y puedo crear un componente que me cargue la información. Es más, tengo por ahí un ejemplo de código que es un componente que puedo utilizar en varios espacios. Ahí paso información a través de parámetros para poder cargar información y reutilizar este componente varias veces. Entonces, yo puedo crear eso sin salirme del código C#. Entonces, la respuesta corta a la pregunta de si puedo meterle Bootstrap, sí, métele Bootstrap, pero trata de no utilizar los componentes complejos que utilizan JavaScript, sino trata de crear los tuyos propios. O lo otro es mirar pues, los que ya existen en el mercado creados, para que no tengas que hacer esos llamados JavaScript, que esos llamados se pueden hacer,
pero se puede volver un poquito cansón, llamémoslo de esa manera. No sé si hay más preguntas, mientras respondí estas surgieron más. Sí, sí hay más preguntas. Sí, bueno, lanza las preguntas. Sí, bueno, Juan José Ortiz Palma nos pregunta, ¿cómo se controla el uso de ejecutar funciones JavaScript al momento de iniciar una aplicación? Como por ejemplo, tomar un JWT y luego dice, sé que se puede hacer cambiando el modo server o server pre-rendered, pero en uno es más lento la carga. Creo que es el pre-rendered. Sí, correcto. O sea, creo que ahí estás respondiendo, ya mejor dicho, ni para qué hablo, ya esa es la respuesta básicamente. O sea, hay maneras de ejecutar esas cargas, que es como lo comentabas, dependiendo también para qué es lo que necesito. Si yo necesito ejecutar una carga inicial antes de que se ejecute todo lo demás, o sea, hacer como ese carga de información, o necesito esperar, necesito esperar a que se ejecuten otras cosas para hacer ese cargue de la información. Ya de eso, ¿de qué depende? Pues de lo que tú estés trabajando dentro de tu desarrollo. Igual es un temita que sí requiere, pronto incluso se nos puede ir una sesión de una charla completa trabajando eso, empezar a mirar qué elementos podemos, con qué elementos podemos jugar, porque esto es básicamente jugar. Sí, aquí en Colombia, no sé si a nivel fuera de Colombia se dice lo mismo, vulgarmente se le dice cacharrear con esto, o sea, coger los cacharros, los gadgets, todo eso y empezar a jugar con eso. ¿Y qué pasa si yo le modifico esto? Algunas cosas de que se reviente el tema. Esto es acá, estoy entrando aquí en el host y le puedo decir qué tipo de modo de render quiero trabajar. Entonces hay diferentes tipos de modo de render. Bueno, esto hace parte también con el ciclo de vida de todo este proceso. Y pues es un poquito más, ¿cómo se diría? Sí, se nos va un poquito más de tiempo, pero sí va por ese lado. Sí, esa es la pregunta y si la entendí bien. Ok, tenemos también otra pregunta de Kevin Santa Cruz, que dice, hay cosas que no se pueden hacer con C# como manejo de librería de mapas que ya están hechas con JavaScript. ¿Se puede manejar eso con Blazor? Sí, aquí vuelvo y les digo, o sea, yo puedo manejar Blazor, yo puedo manejar mis propias librerías de Blazor o puedo manejar elementos dentro de Blazor de JavaScript, pero ahí me toca hacer el llamado específico de las funciones en JavaScript donde necesito cargarlas. De aquí creo que no tengo nada para mostrarles así de ejemplo de eso, o sea, hasta ya no iba a la charla de hoy. Es que este proyecto lo tengo muy completo en ese sentido porque me ha tocado meterle varias cosas alrededor de ese tema. Pero, a ver, aquí como para mostrar algo, como para no dejarlos tan en el aire y decirles lo hablamos en otra ocasión, quiero como presentarles algo al respecto de esa parte, ¿sí? A ver, este componente login. En este componente login yo necesito traer o cargar la variable de sesión. En este caso, esta variable de sesión la estoy cargando aquí, incluso estoy haciendo otra serie de cosas con la variable sesión por debajo, estoy llamando otra librería y otra ejecución, que es la que me configura toda la información, y allá hago otro llamado, eso es otro tema, ¿sí? Eso sí no los voy a mostrar por seguridad, pero aquí llamo, por ejemplo, el session storage set icon, eso lo llamo haciendo una invocación dentro del objeto de JavaScript, que eso lo carga con esta inyección, que es JS Runtime. Ahí pues puedo utilizar puedo cargar librerías, entonces le puedo decir cuál es la librería que quiero cargar, cuál es la función que quiero cargar, de qué archivo que esté colocado. Yo puedo implementar mi JavaScript para eso, o puedo cargar el JavaScript para eso, ¿sí? O sea, sí se pueden utilizar librerías JavaScript, sino que ahí la idea es limitarlas a la medida de lo posible. Lógico, pues si voy a utilizar por ejemplo, un Google Maps, que eso ya viene integrado mucho JavaScript alrededor de eso, pues sí, digamos que tocaría mirarlo, aunque hay elementos y cositas que me permiten a mí también hacer unas modificaciones y pasarlas a través de código acá por Blazor, pero realmente se utiliza más por esa parte. Entonces, hay unos ejemplos, pero ya son con
con Bing Maps, no con Google Maps, para la parte de Blazor, ¿sí? Pero digamos que hasta allá pues se me sale un poquito ya el conocimiento de Google Maps, cómo integrarlo, pero es algo similar en la parte de cargar esa información. Espero que si no di una respuesta completa, por lo menos te haya dado como una indicación de hacia dónde apuntarle para empezar a integrar esos elementos con estas librerías o estas funciones que sí son específicamente con JavaScript. Perfecto. También tenemos otra pregunta de Miguel Terán. ¿Cómo pruebas los cambios sin compilar? Listo, tocayo. En principio, la idea de todos estos cambios, de todos estos ajustes y de Blazor como tal, es que se pueda, o que se trabaje sin compilar. Y ya por debajo, ¿qué es lo que hace este sistema? Reconoce, y si me estoy equivocando, cualquiera de ustedes me puede corregir, reconoce cualquier ajuste que yo le hice a cualquier parte dentro del ambiente que está dentro de Blazor, sobre todo si estamos hablando de las páginas o de los archivos que hay acá. En el caso en que yo, en este caso, puedan ver mis manos, mire, tengo mi mano acá, la otra mano en el mouse, ¿sí? No le voy a hacer F5 ni voy a hacer clic en compilar, voy a hacer aquí un cambiecito de, vamos a decirle acá, que me limpie este aún, ¿sí? Aún, ¿dónde está? Aún, igual a new Angular, ¿sí? Vamos a ponerlo así solamente como por dejar. Lo único que voy a hacer acá, miren el mouse, es para que no vean que estoy haciendo trampa y que compile. Estoy haciendo clic aquí en salvar. Listo, solo salvé ahí. Ya por debajo, todo este compilador en el ambiente, en esta parte de desarrollo, reconoció que yo hice un cambio, y eso mismo pasa cuando uno lo tiene en producción y sube los archivos, él lo toma que es un cambio, y acá la funcionalidad que Microsoft está buscando es que refresque automáticamente, pero mientras tanto, dice no se conecta con el servidor, solo refresque. Ahí lo único, bueno, como el cambio no se notó, no fue algo que yo cambiara de diseño, pues no se notó el cambio. Pero ahí lo que hace el sistema ya cambia. Eso es una función muy parecida a la que tiene Angular. Cuando uno desarrolla, yo pues, he tenido también la dicha de desarrollar Angular aquí utilizando Visual Studio y todas las plantillas que tiene Visual Studio. Y cuando uno hace una modificación dentro del ambiente de Angular, no dentro del código por debajo del lado del servidor, sino dentro del ambiente cliente de Angular y todo esto, refresca automáticamente. Y Blazor está haciendo algo muy parecido, Blazor hace algo similar, sino que no, digamos que todavía en algunas ocasiones sí lo hace y me dice, wow, funcionó. En otras, pues lo que le dice, sí hubo un cambio en el servidor y él lo está reconociendo, dice, hay un cambio en el servidor. No pude refrescarlo, le da la orden al navegador diciéndole, no pude refrescar ese servidor, entonces por favor haga un clic aquí en reload y listo. Eso sirve también en el ambiente server. Si yo lo tengo aquí, por ejemplo, este Blazor Server, que está acá, voy a hacer ese cambio y me atrevo a hacerlo acá, es porque esto se puede subir por FileZilla, en este caso, pues el hosting donde lo tengo me permite hacer este ajuste sin problema aquí a través de ventanas, pero es puro FTP, o sea, es manejador de archivos, entonces, por FileZilla, yo he hecho ya varios cambios aquí en el Blazor Server. Voy a hacer aquí a lo loco sin ni siquiera mirar qué fue lo que modifiqué y qué fue lo que no modifiqué. Hago aquí el ajuste. Estoy haciendo aquí el ajuste en el servidor. Dependiendo pues de mi servidor, este hosting pues no es un hosting así súper wow. Aquí le voy a decir que sí cambie todo. Retoma ese cambio o toma ese cambio o reconoce ese cambio en cierto momento, en tiempo real, ahorita que termine de hacer el ajuste. Y si yo tenía la página abierta, para no trabajar con una versión antigua, pues me va a decir, oiga, mire, usted necesita refrescar la página. ¿Sí? Eso son cositas que ya vienen por debajo dentro de todo este interpretador, iba a decir, este intérprete que viene por debajo la información. Bueno, aquí ya es un problema que tengo con mi servidor, mi ambiente FTP, ¿sí? Que no quiso que subiera el archivo, pero eso ya no hace parte de eso, sino de la información que hay acá. Voy a borrar esto acá.
Aquí la ventaja de trabajar con una versión de prueba es que uno puede hacer todos estos ajustes. Probablemente sea porque ya expiró la información. Sí, mira, ya no me deja entrar. Entonces, acceso denegado, entonces me toca volver a loguearme y hacer todo el proceso. Entonces, mientras eso, si quieren, hay otra pregunta ahí, o no sé si quedó respondida la pregunta de Miguel. Me afana que hablo de estas cosas y no sé si quedan respondidas las preguntas. Sí, pregunta si es para WebAssembly o Blazor Server. En ambos casos. En ambos casos, la funcionalidad busca hacer lo mismo, en Blazor Server y WebAssembly. Casi que el desarrollo es muy parecido. Cambian son algunos llamados y sobre todo los llamados que van enfocados al trabajo offline y al manejo del worker. ¿Sí? Pero básicamente Microsoft busca que en ambos casos se haga exactamente, tenga exactamente la misma funcionalidad. ¿Luego? Ok, ahorita ya nos quedamos sin preguntas. Sí. Bueno. Sí. El que estaba mostrando era Blazor Server. Sí. El que estaba mostrando era Blazor Server, que creo que es la pregunta que... Sí. Me dice Miguel Terán, aquí ya alcancé a leer las preguntas. Escribe Miguel Terán que en Blazor WebAssembly no ha podido hacer eso. En principio debería hacerlo, ¿sí? Igual aquí yo debo hacer una confesión, o sea, con Blazor WebAssembly he trabajado muy poco, pues precisamente porque me enfoqué más en el server, me gusta más por la manera, porque me da facilidad de manejar ciertos elementos, sobre todo el lado del servidor. Pero como teniéndolo en cuenta dentro de esta aclaración que está haciendo Miguel Terán, el tocayo, hola tocayo, vamos a revisar un poco más ese WebAssembly, porque en principio debería ser, o sea, técnicamente hablando, el cambio debería tomarlo de esa manera. Probablemente sea una de las cosas que necesite un poquito de ajustes. Tengamos en cuenta que el WebAssembly estaba en preview hasta hace relativamente poco. Aquí yo les digo, ¿se puede montar esto en entornos de desarrollo? Sí, se puede montar en entornos de desarrollo productivo, de producción, pero yo en este momento hablo un poquito más de Blazor Server, porque Blazor Server ya está un poco más maduro. El WebAssembly, hay cosas que pues, probablemente sea necesario modificar. El WebAssembly necesita un manejo un poco más elaborado que el server. ¿Por qué un poco más elaborado? Porque tengamos en cuenta que al final casi que es convertir una aplicación web en una aplicación de escritorio. Esa es la intención real al final. Y todo esto está enfocado para que yo también pueda construir mis aplicaciones para dispositivos móviles, porque todo esto va hacia allá. El Blazor 5, el .NET 5, tiene ya incluso hay una versión de prueba en preview que es Blazor Mobile, si mal no estoy, corríjanme si me equivoco, y esa versión está enfocada a trabajar toda esta estructura de Blazor, utilizando pues el XAML, el XAML, integrarlo para que funcione muy parecido a cómo funciona toda esta estructura de Blazor WebAssembly y que yo pueda descargarla, así como trabajamos esa descarga que hicimos en nuestro escritorio, pueda también al dispositivo móvil. Entonces ya no necesite conectarme a través de un explorador, sino sencillamente le hago clic a mi icono y ya se conecta directamente con la aplicación, con todo el entorno que se requiere. Todo esto va enfocado hacia allá. Y no es propio de Microsoft, sino es toda ni siquiera estamos hablando de una moda, es una tendencia, es algo que ya se está dando y hacia allá es donde quiere ir todo esto. ¿Para qué? Para que una empresa pueda desarrollar una aplicación web y al mismo tiempo tenga una aplicación de escritorio y tenga al mismo tiempo una aplicación para dispositivo móvil. Y todo esto enfocado hacia un ambiente único, ¿sí? Ahora, bueno, sí, ya uno dice, no, lo que pasa es que, por ejemplo, para dispositivos móviles, pues las aplicaciones nativas pueden conectarse mejor con el GPS, mejor con la cámara, mejor con el sí, pero todo esto sigue evolucionando. Esto del Blazor, hablando específicamente de Blazor Server y Blazor WebAssembly de Microsoft, es una evolución de todo el desarrollo web. Y es todo un movimiento que viene, no es de hace un par de años que arrancó, ¿no? Esto arrancó de una iniciativa que surge
a raíz de todo este cambio que hubo con el HTML, del HTML4 al 5, y toda esa visión que hay del o que hubo en su momento de HTML, que HTML fuera liviano, que no necesitara plugins, que no necesitara muchas cosas, que uno pudiera construir fácilmente unos diseños sin necesidad de meter todo lo que tocaba meterle antes, porque por ejemplo para Flash entonces tocaba aprender no solo algunas cositas de JavaScript, no solo otros elementos de HTML, sino el ActionScript de Flash. Y aparte de eso, pues tocaba conectarse con entornos de servidor, entonces también tocaba aprender ese tipo de cosas. Y pues lo que siempre se ha buscado, o la tendencia que hay, es simplificar desarrollo. Realmente el término real es simplificar. Y en la medida en que una tecnología o un enfoque simplifique el desarrollo, es la que, si ustedes analizan, los últimos años son las que se han quedado y las que siguen evolucionando y siguen avanzando. Y por eso esto ya deja de ser una moda, sino se vuelve casi que una necesidad. Entonces, volviendo como un poquito a la pregunta y a lo que comentaba el tocayo Miguel Terán, nos toca seguir revisando ese tema de Blazor WebAssembly, a ver, pues, qué elementos probablemente sea necesario esperar una siguiente evolución. Igual, puede uno empezar a trabajar con ellos en proyectos chiquitos en WebAssembly. Blazor Server ya está para proyectos medianitos, ya está más robusto, ya es más fuertecito, ya es un poquito más maduro en muchos aspectos. Sobre todo porque el Blazor Server está utilizando por debajo tecnologías que han evolucionado mucho, que son SignalAir y que son .NET Core, ¿sí? El Blazor WebAssembly, casi que hay muchas cositas que se están reconstruyendo y tocó construirlas específicamente para esta tendencia que va hacia allá. Pero hacia allá va el desarrollo, hacia allá va todo esto. Y es necesario que estemos en la jugada con todo esto. ¿Por qué? Porque lo que les comento, a la vuelta de 5 años probablemente la tendencia es que el desarrollo de dispositivos, incluso antes, yo estoy siendo un poquito pesimista, pero el desarrollo web, el desarrollo para dispositivos móviles está enfocado con este tema de WebAssembly, ¿sí? Y todo este tema de WebAssembly representa que... Todo este tema de WebAssembly representa que sea que desarrollemos con .NET, que desarrollemos con alguno de otros lenguajes de programación, la tendencia es que tengamos que mirar cómo utilizar WebAssembly y cómo implementar el WebAssembly, ¿sí? Para crear todo este tipo de ambiente que se ha mostrado hoy. Pues la idea mía era mostrarles eso, mostrarles que por lo menos Blazor Server, y es el que más he trabajado precisamente porque ya lleva mucho más tiempo, ya está firme, ya se puede trabajar en producción, ¿sí? El WebAssembly se puede en algunos entornos, pero todavía le falta un poquito. Entonces se puede trabajar, se puede mirar proyectos chiquitos tal vez, o proyectos de prueba. Pruébenlo, eso sí, pruébenlo porque sea como sea, esta es la tendencia, ¿sí? Y entonces está el desarrollo web, Microsoft sí hizo eso, para mí lo está haciendo muy bien, porque creó una visión de todo este ambiente para desarrollo en servidor. Entonces podemos decir que es del lado del servidor y un desarrollo del lado del cliente, ambos con código C#. Creo que F# también le están metiendo mano ahí. En F# conozco muy poco, pero creo que también está por ese lado la tendencia también con este tema. Pero así es donde vamos. Entonces, como desarrolladores tenemos que estar muy en la jugada. Y Blazor Server es lo mismo que desarrollar en el ambiente web .NET Core en este momento, a diferencia que es mucho más cómodo en la parte de interfaz de usuario. Y como les mostré ahorita en el proyecto, un poquito más grandecito que estoy construyendo, o que ya prácticamente está terminado, se puede construir con la arquitectura de capas, la puedo construir con la arquitectura, se me olvidó todo el montón de nombres de arquitecturas, o sea, puedo construirlo de diferentes maneras, ¿sí? Incluso en microservicios, si necesito construir microservicios también puedo hacer la arquitectura tipo microservicios, puedo hacer toda la estructura porque al final Blazor es interfaz de usuario. ¿Con qué? Con código del lado del servidor, que hace que sea mucho más robusto. Pero está hecho un poquito más para que nos quede mucho más fácil, sobre todo para todos los que somos desarrolladores .NET, trabajar esa parte de interfaz de usuario, ¿sí?
Y para los que no son desarrolladores.net o de pronto para los que están trabajando netamente en ambiente de código cliente, pues si empiezan a involucrarse con código Lambda Server, solo tienen que aprender ese código para poder manejar muchas más cosas. Igual, se puede implementar JavaScript, sí, y eso de JavaScript da para un curso completo, y eso es lo que yo quiero de pronto dejar también abierto, esa posibilidad, más adelante mostrar, pues no tanto un curso, pero sí una serie de talleres que nosotros podamos mostrar cómo se pueden manejar diferentes cosas, implementando JavaScript y librerías de JavaScript propias y externas, y esas funciones, cómo implementarlas dentro del ambiente Blazor, que se puede hacer también. Vemos que es como el abrebocas que dejo yo en esa parte. No sé qué más preguntas hay. No sé si ya me senté mucho en la palabra y ya los dejé a ustedes sin habla y no saben qué más decir. Pero era eso lo que quería compartir con ustedes hoy. Sí, de hecho, complementando lo que tú mencionabas, creo que una de las mejores formas de saber que una tecnología está madurando es porque existen ofertas de trabajo sobre esa tecnología. En el caso de los grupos que estamos administrando, ya tenemos algunas personas que han publicado ofertas de trabajo específicamente de Blazor. Entonces, es una opción más para aquellos que desarrollan con .NET o que quieran ingresar a este mundo de Blazor para animarse a aprenderlo y pues tomar esas ofertas de trabajo. Lo malo de esas ofertas es que te piden 5 años de experiencia en Blazor. Y de WebAssembly, no de server. Sí. Sí, ándale. Por ahí vi un meme que decía eso, que se refiere, no me acuerdo si era Blazor, sobre alguna otra tecnología que lleva 2 años, pero necesitaba que tuvieran 5 años de experiencia. Sí. Pero bueno, digamos que también esto va generando cultura. En algún momento habrá la cultura en que los empleadores sean un poquito más conscientes. Sí, todavía hay gente que, pues igual hay muchos que desconocen Blazor y pues creen que sí lleva más tiempo y no, Blazor todavía pues Blazor podría decirse que como tal, desde que arrancó ahorita, lleva casi 2 años, prácticamente 2 años. Si hablamos de las primeras versiones, que eran la versión 0.1 y que uno empezó a mirar esas versiones así, yo me acuerdo, empecé a hacer unos trabajos iniciales, más pruebas con eso, me gustó mucho al comienzo y la filosofía que tenía me pareció muy buena, pero ya cuando empezó a ser un poquito más robusto, sobre todo digo la parte de server, realmente estoy muy feliz con Blazor. O sea, los proyectos que he podido incluir Blazor, los últimos que han surgido, sobre todo este año, le he mostrado pues incluso al cliente por qué es mejor utilizar esta tecnología. Y pues por eso se ha adoptado un poco más fácilmente. Vuelvo y hablo de Blazor Server un poco más que de WebAssembly. WebAssembly es importante conocerlo. ¿Sí? ¿Por qué es importante conocerlo? Por lo que les comento, la tendencia es que yo pueda crear una aplicación web que sea de escritorio también y que sea para dispositivo móvil. Ahora, para desarrollos netamente web, va a ser Blazor Server. ¿Sí? Y pues también hay que jugar con esos elementos de seguridad. Aquí sí hay que meterle un poquito más de autenticación, hay que meterle más elementos más de seguridad. De pronto, en otros ambientes, pues uno utilizaba sesiones y con eso pues era un poco más cómodo. Pero las sesiones tienen sus pros y sus contras, al igual que todo. Entonces, pues ya aquí es empezar a jugar con eso. Igual, probablemente lo mismo que ha pasado con C#, su evolución, y con .NET Core y con MVC, que va evolucionando y le van integrando nuevas cosas, nuevos elementos versión tras versión. Y pues eso va a ocurrir también con Blazor y va a ocurrir con todos los demás elementos que conocemos. Pero ya podemos empezar a trabajarlo en producción, o sea, eso sí considero que podemos hacerlo. Podemos empezar a implementar cosas ya un poco robustas sobre eso. Pienso yo, o sea, es un criterio personal, pero creo que no me estoy desfasando mucho. Al que hay que tener un poquito más de paciencia es a Blazor WebAssembly, como he mencionado antes. Pero empezar a trabajarlo también porque se va a requerir mucho de eso a futuro. O sea, si pensamos a futuro en la parte de desarrollo, va a haber mucho mercado por ahí. Sí, de hecho, de las actualizaciones que yo creo que tú mencionas, Miguel, una de las que estoy de acuerdo también con tu tocayo Miguel Tejerán,
es la parte de que yo creo que en algún momento, digo, si ya lo desarrollaron para Xamarin, y Héctor, pues no me dejará mentir, la parte de hot reload, o sea, imagínate, simplemente guardar tus cambios en la parte de WebAssembly, pues sin tener que volver a recompilar toda esa parte, ¿no? Entonces yo creo que si ya lo tienen dominada esa parte, yo creo que simplemente hacer la migración a Blazor, yo creo que no sería tan complicada, y yo creo que es una de las que más esperaríamos, o más bien no nos sorprendería si el día de mañana la implementaran. Correcto. Y créeme que hacia allá va, hacia allá va. Esto es parte de toda una evolución, ¿sí? Blazor Server, digamos que está en entorno web, y Blazor Server, por eso digo, uno puede trabajar ya los sitios web con Blazor Server, ¿sí? Sin problema. De pronto, digamos que aquí la confusión grande ha sido, pues claro, como se habla de WebAssembly, y WebAssembly en principio es una sola estructura y todo lo que es eso, pero como comenté al comienzo, Microsoft hizo una jugada que me pareció bastante interesante. Se utilizó tecnologías que ya tenía y desarrolló un Blazor, aprovechando toda esta estructura, un Blazor para que los que desarrollamos web podamos tener un desarrollo web muy cómodo de manejar, pero está el otro, el WebAssembly, que es toda la filosofía que ya trae el WebAssembly, que es poder descargar, poder hacer eso, poder crear, se me olvidó el nombre que tiene ese tipo de webs, que cuando uno ya lo crea, que el único que lo genera es el WebAssembly, que es, ese tiene un nombre, es que siempre los nombres son los que me dan en la cabeza. Y ya les digo, estoy creando aquí un proyecto nuevo de WebAssembly, que es netamente para poder ver ese tipo de implementación, que es la que les comenté yo ahorita, que es de poder crear aplicación de escritorio. Ese tiene un nombre, que es WebAssembly, es una estructura que es la que trabaja en server y web. Y lo otro, que ya les comento qué es, mientras tanto, no sé si alguien quiere decir algo mientras tanto. Pues hay una pregunta de Juan José Ortiz, Claro. ¿llegará el día en que podemos realizar aplicaciones híbridas sin depender de JavaScript y Xamarin? Es decir, solo usando Blazor y C#. Hacia allá va esto, ¿sí? Y el que les comento de Blazor Mobile, sí, el que les comento de Blazor Mobile va enfocado hacia eso, ¿sí? La respuesta corta es sí. Sí va enfocado hacia allá. Hay que mirar los previews que tiene ahorita Blazor Mobile. Es muy sencillo, esos son muy sencillos esos previews, o sea, realmente todavía les falta un poco más de ser un poquito más robustos y todo eso. Pero hacia allá va, mejor dicho. Eso que tú estás preguntando, la respuesta es sí, hacia allá va eso, el mobile va enfocado hacia eso. Que tú puedes desarrollar, incluso rompe todo ese esquema que traía Xamarin, o por lo menos es mi visión personal, o sea, puede ser que me esté equivocando un poco, porque pues hasta ahorita es preview, pero rompe un poquito el esquema de Xamarin, que tocaba construir ciertos elementos de código y toda esa estructura, y ya empieza a meterle C# con una estructura muy Blazor, ¿sí? Con XAML también. Ojo, vuelvo y aclaro, eso no nos libra de hacer una arquitectura, todavía va a ser necesario utilizar, por ejemplo, Model View Model, es más que arquitectura, es un patrón de diseño, porque es muy elegante y es un poco más elaborado y más organizado a la hora de desarrollar. Ahí ya creo que Vicente conoce un poco más de eso, que sé que Vicente ha trabajado más Xamarin que yo. De hecho, también Héctor. Héctor tiene varios cursos en Udemy, haciendo el comercial, ¿no? Sí. Donde, el camino de... El camino de... Entonces, precisamente eso, o sea, hay que seguir siendo organizados en el código, hay que seguir eso. Lo que cambia es la forma de codificar y, pues, lógicamente, pues, probablemente ya lo que nosotros hacíamos o que nos tocaba hacer con JavaScript, por ejemplo, para meternos con el mundo de desarrollo de aplicaciones móviles que se utilizaba, por ejemplo, Ionic y esas otras cosas, pues la tendencia es que ya no se necesite utilizar eso, sino con C# y Blazor y toda esta estructura que está utilizando de Blazor Mobile, se pueda crear aplicaciones universales, que esa es la tendencia, hacia allá va todo esto. Entonces, con el enfoque. Y las aplicaciones que les digo, está lo de WebAssembly, y está el otro que son aplicaciones web progresivas, ¿sí? Que esas aplicaciones web progresivas las que se busca que queden implementadas dentro del equipo del cliente y de todo ese tipo de cosas. Ya Víctor Álvaro Ponce ya había escrito eso de aplicaciones web progresivas. Listo. Gracias, sí, Víctor.
Gracias, De hecho, Juan también Jorge, que estaba también viendo, vamos a escribir. también estaba viendo que Flutter, por ejemplo, ya tú puedes desplegar una aplicación para móviles y también para la web con ese mismo proyecto. Entonces siento que la parte de .NET con la nueva actualización, las nuevas actualizaciones que van a salir, van igual apuntando hacia allá, pero de una forma más amplia, porque se intenta apuntar no solo a la parte de Windows, sino a multiplataforma realmente, algo multiplataforma. Correcto, es que la tendencia es esa. Y la tendencia es simplificar el código. Realmente al final el tema es simplificar el código. ¿Simplificarlo en qué sentido? En que no necesitemos crear un montón de estructuras que toca crear acá y que el servidor toca configurar. No, que sea muy cómodo desarrollar, que el desarrollador se dedique a elaborar toda la lógica y poder estructurar la lógica y se enfoque en eso. Y ya el código que sea pues, parte del trabajo, pero no se convierta ya en el dolor de cabeza que a veces sé que a más de uno de nosotros nos ha pasado. No, mentiras, eso nunca pasa, que uno empieza a hacer un proyecto y surge un requerimiento todo loco por ahí y toca empezar a meter una tecnología aquí, otra cosa allá, otro injerto acá para que funcione. No, eso nunca pasa, pero en el caso que llegara a pasar, ¿sí? Que lo podamos implementar, porque aquí los clientes nunca piden nada raro, ¿no? Uh-huh. Pues ya no hay otras preguntas de este lado, Miguel. Yo creo que el tema fue más que claro. Yo creo que lo abordaste muy, muy bien en estas casi 2 horas. Sí. Y yo lo había pensado para 1 hora y cuarto, 1 hora y máximo 1 hora y media. Fue el tiempo. Sí, no, pero pues todo muy bien. Digo, ya para cerrar la sesión, porque si no se va a hacer más larga. Sé que hay mucho tema, mucho contenido, pero sabemos que vas a continuar colaborando con nosotros aquí en la comunidad de Blazor en español. Entonces, claro que sí. hay más tiempo, ¿no? Entonces, pues para cerrar esto, te agradezco mucho, Miguel. Héctor. Sí, muchos temas muy interesantes. Tocaste bastantes puntos que igual me han preguntado mucho, como esta parte de cómo separar el código de un componente. Pues también tocaste temas que surgen muchas veces como dudas de los que están iniciando. Entonces, fueron muy buenos puntos los que tocaste. De hecho, se me hace muy buena la presentación que diste. Fuiste tocando varios puntos que son fundamentales para aquellos que inician con Blazor y también puntos para aquellos que ya tienen experiencia con Blazor, pero que no sabían hacer una u otra cosa. Entonces creo que aclaraste un montón de dudas también y pues te agradecemos este tiempo que compartiste con nosotros y como dice Vicente, más adelante tendremos más actividades contigo seguramente. Claro que sí, claro que sí. Pues no es más, por mi lado no es más, por el lado de ustedes no sé qué más decirles, sino que vuelvan. Pues muchas gracias, Miguel. Y pues para cerrar ya eso, reitero, recuerden suscribirse al canal, por favor, porque estaremos publicando nuestra siguiente sesión, nuestro siguiente meetup aquí. Y pues bueno, pues muchas gracias, Miguel, Héctor, y pues nos estamos viendo. Genial, hasta luego. Hasta luego. Perfecto, chao, que vuelvan, chao.